Hoy en este ciclo, Sembrando Salud y Cosechando Vida, donde junto a diferentes profesionales repasamos consejos saludables para una vida más plena, vamos con un tema Mm, del que tal vez pueden surgir muchas preguntas. Mitos y realidades sobre el asma. Por eso ya estamos en contacto con la neumonóloga Gisela Arato, matrícula profesional 32101. Buen día, ¿cómo te va, Gisela? Hola Muchas Gisela, buen gracias día. por este momento. ¿Estás allí? Hola, buenos Ahí está. días. Ahí estamos. En tu lugar de trabajo, con la chaquetilla, en el mismo hospital, en la clínica, estás allí. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Sí, efectivamente, estoy en mi lugar de trabajo, que es el Hospital de Niños, Ujú. donde me permitieron este espacio para compartir con ustedes, así que un placer para mí estar este ratito, a ver si podemos derribar estos mitos y realidades acerca del asma. Así es. Bueno, primero, si te parece, Gisela, un poco decir qué es el asma y cómo afecta a los pulmones. Bueno, el asma es una enfermedad crónica, eso hay que saberlo desde el primer momento que uno decide consultar, ya sea por la derivación de pediatra o el médico de cabecera que tengan de confianza, y sobre todo cuando se repiten síntomas que son los episodios de broncoespasmo a repetición. Bien, Eh, entonces, el primer abordaje es saber qué es esto. Es una enfermedad que afecta a los pulmones de manera crónica y que generalmente la causa más común es un paciente que tiene base alérgica. Entonces, la afectación alérgica de los bronquios es el que llamamos asma. Hay Bien. varios como frases o términos que son sinónimos y que en realidad el significado en general es el asma. bien, bien, bien. Ahí estamos también, quienes tengan la posibilidad de acercarse a YouTube, estamos compartiendo también algunas imágenes que nos permiten de alguna manera graficar esto que nos va contando la doctora Gisela, que tiene que ver con la base, podríamos decir, o el fundamento alérgico. Y cuando hablas de crónico, doctora, hablas de que esto puede sucederse en un momento y después aparecer nuevamente, que esto queda, podremos decir, para siempre. No es que uno se termina curando del asma, ¿cómo es? Claro. Eh, Generalmente los pacientes que tienen esta predisposición alérgica, ser alérgico, primero me tomo 2 minutos para Sí. explicar qué significa ser alérgico. Es una condición del cuerpo donde nuestro sistema de defensas reacciona de manera exagerada. Entonces, no es culpa de lo que genera la alergia, sino que es nuestro cuerpo que es susceptible a desarrollar una reacción inflamatoria exagerada y eso es lo que termina dando los síntomas. Los procesos alérgicos atacan principalmente el aparato respiratorio, el aparato digestivo y la piel. Por eso los pacientes que sufren estas afecciones saben de que generalmente todos los síntomas devienen en esas tres partes del cuerpo fundamentalmente. Entonces, respecto a lo respiratorio, nuestro cuerpo desarrolla una inflamación que termina obstruyendo las vías aéreas. Por eso Ujú. el síntoma guión es el broncoespasmo o las sibilancias, que es lo que nosotros escuchamos cuando revisamos a los pacientes, Ujú. y se genera obstrucción de los bronquios y eso produce síntomas como la tos, la falta de aire, y es algo que es una condición que nuestro cuerpo, dependiendo ciertos y determinados desencadenantes, que ahí los mostraban en, en el flyer y en el video, eh, pueden ser distintos los desencadenantes y distintos los que van a afectar a cada uno de los pacientes. Y esto, al ser una condición crónica, generalmente se hereda la predisposición
y dependiendo de ciertos y determinados desencadenantes, cada paciente va a desarrollar los síntomas. Es algo que puede presentarse en cualquier momento de la vida, se inicia generalmente en edades tempranas y puede permanecer durante la infancia y mejorar en el tiempo o desarrollarse directamente en la edad adulta. O sea que, según lo que decís, ¿es hereditaria el asma entonces? Claro, el asma es una cuestión que tanto si viene por parte de abuelos, mamá y papá, más que la enfermedad, sino que se hereda esta condición, Ujú. que es lo que les explicaba recién, que Bien. es la predisposición alérgica, que es a desarrollar después, en algún momento de la vida, estos síntomas alérgicos y obstructivos de las vías respiratorias. Ujú. Bien. Perdón por ser autorreferencial con lo que voy a decir, pero en mi caso, mi papá y mi mamá, los dos tenían asma. De hecho, mi papá, bueno, cuando entró al servicio, según él me contaba, le pusieron una inyección en el servicio militar y nunca más tuvo más nada. No sé si era tan así, pero yo después desarrollé justamente esta predisposición, especialmente, doctora, en mi adolescencia. Fue terrible, 12, 13 años, no podía dar un paso sin agitarme, realmente tenía que frenarme. Y con el paso del tiempo, no recibí específicamente ninguna vacuna, sino que con el paso del tiempo también se fue disminuyendo y hoy por hoy esporádicamente con algunos puntos claves como cambios de tiempo, alguna cosita así, es cuando mi cuerpo reacciona. Pero sí encuentro confirmado esto que nos decís, ¿no? Que tiene que ver con la predisposición familiar, porque tiene que ver con algo de alguna manera genético, ¿es así? Es así, y haciendo hincapié en justamente tu historia clínica como un ejemplo de tantos pacientes, el beneficio que tienen los niños es que con un buen seguimiento y un buen tratamiento, más la diferencia que tienen los niños a través con respecto a los adultos, que es crecer y madurar todo su sistema inmunológico, y esto que recién les mencionaba de la, la, la cuestión alérgica de nuestro sistema inmunológico, Ujú. los niños al crecer y madurar pueden mejorar mucho los síntomas, Ah, bien. más un tratamiento adecuado, un seguimiento justamente para aminorar todos estos síntomas que están o que pueden volver en algún momento de la vida, como tal cual lo estás contando vos, Cristian. Bien. Y por ejemplo, a nivel de un niño que tiene ¿puede hacer actividad física normalmente? ¿Se tiene que cuidar de algún modo? Justamente ese es el mito número uno, Ahí está. que es el que hoy vamos a derribar. No tiene absolutamente contraindicación tener asma y hacer deporte, sino que todo lo Ah, contrario. ah. Ah, Toda la actividad física y deportiva no solo es buena para las enfermedades respiratorias, sino que en general para llevar una vida saludable. Y lo que pasa puntualmente en el asma, como le contaba, que es esta predisposición a obstruirse las vías respiratorias, cuando abordamos el diagnóstico y le hacemos los estudios correspondientes, y sobre todo que la mayoría de los niños tienen como el tipo de asma alérgico, se hace un buen tratamiento, automáticamente pueden hacer cualquier tipo de actividad física, deportiva, e inclusive una de las bases fundamentales de todos los tratamientos que tenemos para el asma es justamente darle calidad de vida a los niños para que esta limitación que hay en la vía respiratoria cuando se obstruye, si el asma no está bien controlado, le pueda generar no le genere inconvenientes a la hora de exigir el cuerpo en una actividad física. Pero es fundamental de que si un paciente tiene sospecha de asma mm, o está en tratamiento o necesita controles, automáticamente, una vez estabilizados los síntomas, tiene que hacer actividad física.
Bien. Qué bueno. Por propia experiencia me ha costado, en el caso mío, las actividades físicas, y es como que uno tiende como a forzar un poco el mismo cuerpo porque está como resentida la capacidad de respiración. Entonces Ujú. cuesta mucho más realizar la actividad física, ¿no? Por un lado. Y por otro, me pasaba esto de que me agarraban, dirían los chicos, ataque de asma. ¿No? Queríamos Ujú. también sobre eso, porque hay ciertas modalidades, ¿no? Que con el cuerpo mismo es el que refleja esta situación, esta condición, y preguntar también sobre los condicionantes y cómo abordar cuando alguien experimenta un ataque de asma, Mm. cuáles son los síntomas que se perciben para poder definirlo como ataque de asma y no alarmarnos a veces tanto, ¿no? Bien. Los síntomas de una crisis asmática, que ese sería El nombre. el término correcto, eh, primero y principal que nos da la pauta de que la enfermedad no está bien controlada en el sentido de usar el tratamiento correspondiente para que estos síntomas no se repitan con cierta frecuencia y con cierta regularidad, ¿no es cierto? Entonces, es fundamental la consulta con el pediatra y con el neumonólogo porque instaurado el tratamiento, vigilado y controlado, todos estos síntomas tienen que aminorarse, no ser tan frecuentes ni tan seguidos. O sea, que eso como pauta principal. Y en el caso de, ya sea por una cuestión de el tratamiento médico o ciertas condiciones que cada paciente tiene de que no logra controlar los síntomas que van a aparecer generalmente van de síntomas muy leves, que ya nos dan la pauta de que la enfermedad no está bien controlada, como es la presencia de la tos en la noche o despertares en la madrugada por tos o a la mañana temprano, la sensación de falta de aire o dolor de pecho, eh, o directamente ya cuando hay dificultad para respirar este, y realmente falta de aire, sonidos que son silbidos que se pueden Ujú. escuchar muchas veces sin necesidad del estetoscopio, sino que audibles al oído, que son silbidos en el pecho. Esas sobre todo son los síntomas principales de una crisis que ante el momento que se presenta nosotros les enseñamos a los papás a manejar dos tipos de medicaciones, Ahí que está. es Ujú. una, que es la medicación de rescate cuando aparecen estas crisis, y la otra que yo le hablaba del tratamiento controlador, que es el tratamiento prolongado, que es el que lo va a mantener libre de síntomas. Bien. Sí, Gisela, te quería consultar si el asma se puede curar. El asma se controla. Eh, no necesariamente un paciente con asma va a recibir medicación toda la vida y todo el año, sino que son etapas y momentos cuando estos síntomas de lo que yo les hablé afloran. Entonces aparece la tos de noche, la tos cuando corre, cuando juega, o cuando cambia el clima se le cierra el pecho, o cuando tiene un resfrío, una bronquitis bacteriana propia de las afecciones respiratorias del invierno. Aparte de tener esa infección, desarrolla crisis. Entonces, es esta predisposición que le hablé al principio, que es Sí. como algo latente que cada paciente va a tener y que en algún momento pueden aparecer. El tema es que no sabemos cuándo. Sí Ujú. Claro. sabemos de que si está bajo un tratamiento médico, tiene que estar supervisado, Mm. controlado, y el mismo pediatra o el neumonólogo va a decidir, según ciertos criterios médicos, el descanso de la medicación y después volver a retomar cuando aparezcan otra vez los síntomas. Y sí sabemos, Gisela, que hay ciertas condiciones externas que facilitan que esto que está latente se despierte. Exacto. Hay una cuestión muy importante que es la presencia de tabaquismo en el hogar. Ah, Es el bien. condicionante como fundamental porque el humo del tabaco es un gran tema que afecta no solo a niños, sino también a los adultos. Y yo como pediatra y defensora de los niños,
Obviamente mi foco son los adultos que fuman en la casa. Tenemos que saber que ese es el principal condicionante en una familia con un niño asmático y que hay adultos fumadores. El humo del tabaco es netamente inflamatorio. Todos los tóxicos del tabaco, la nicotina y el resto de tóxicos que emite el humo del tabaco son inflamatorios, irritantes a la vía respiratoria. Entonces, un paciente que está inmerso en un hogar tabaquista, sus síntomas del asma no van a estar bien controlados. Si me permiten 2 minutitos hablar del tabaquismo, después no? le puedo explicar, pero haciendo referencia a la pregunta, sería ese. Después tenemos la contaminación ambiental, ahí como sale en el flyer, los virus respiratorios. Hay pacientes que reaccionan en esta época del año, que son los meses donde es el ciclo del polen, que es algo natural, propio de, la naturaleza. Otros niños son, con respecto a los cambios climáticos, los momentos, algunos reaccionan más con el frío, otros con la humedad y el calor. Entonces son muchos los condicionantes que pueden desencadenar las crisis. Fundamentalmente esos que les mencioné. Bien, ni hablar de alguien que sea asmático y que fume. Sí. Ni hablar. Sí. No, claro. Es una gran problemática en los adultos y, otro que hay que abordarlo, que también son los adolescentes, que muchas veces esta etapa, ya sea por curiosidad o desconocimiento, la mayoría de los pacientes se inicia en esta edad. Es una problemática real que los que somos padres tenemos que preguntar y investigar y estar cercano a nuestros adolescentes para tratar de pesquisarlo y enseñarles que están inmersos en un mundo que eso existe, solamente recomendarles que, no es bueno para la salud. En torno a esto del tabaquismo, pensaba Gisela, que quienes son fumadores en el hogar, no basta, me parece, con que nosotros fumamos afuera. El tema es que la misma ropa, a veces los objetos quedan, digamos, llenos de todo esto que se disemina en el aire y que alguno de los niños especialmente, está y convive allí, lo puede terminar absorbiendo por más que ellos fumen fuera de casa. Exactamente. Eso es lo que yo quería tomarme 2 minutos acerca del tabaquismo, que me parece que de interés para todos. Muchas veces dicen, no fumo en la casa, pero fumo en el baño o en el dormitorio o se pone en la ventana. O, como decís vos, si van afuera de la casa. No sé si ustedes sabían, pero el humo del cigarrillo tiene varias clasificaciones. Uno es el que se llama el humo de primera mano, que sería el humo de la persona que fuma, ¿cierto? El que está fumando. El humo que exhala. Hay un humo, claro, de la persona que fuma. Bien. Pero después tenemos un humo de segunda mano y tercera mano. El humo de segunda mano sería el que exhala el fumador y lo inhala la persona que está cercana. Y el humo de tercera mano es cuando ya todos los tóxicos del cigarrillo se impregnan en la mesa, en la cortina, en la ropa, en la pared, en el sillón. Esos tóxicos siguen emanándose y aunque no nos percibamos como con olor, esos tóxicos sí siguen en el ambiente y la curiosidad es que persisten, el humo de tercera mano persiste hasta 3 a 6 meses en el ambiente de cada cigarrillo que se fuma. Qué increíble. La verdad que excelente la explicación, Gisela. Te quería consultar y además porque hay una pregunta de una oyente, si el estrés
o alguna situación estresante familiar puede desencadenar, en este caso, ya sea el asma o un ataque de asma, porque le pasó a una de nuestras oyentes, dice, mi hijo tuvo asma desde los 9 años hasta los 15. Recé tanto, se recuperó, coincidió con la muerte de mi mamá, dice, y ella quería preguntar si puede ser psicosomático, ¿no? Bien, es una excelente pregunta porque no solo de esta paciente, sino muchas consultas en el consultorio es por este tema. Y si bien las emociones y lo que nos pueden afectar al cuerpo, las emociones, no son la causa en sí. La causa en Mm, sí es lo que les contaba al principio, Predisposición. que es esta predisposición genética que cada persona hereda, que después ciertos y determinados desencadenantes que pueden empezar desde muy chiquitos en la infancia, que pueden ser la exposición a alergenos o ujú, los virus respiratorios, desencadenan esta inflamación bronquial, que es la que nos va a obstruir el paso del aire, y lo vamos a manifestar con las crisis. Esa sería la causa. claro, Pero hay ciertos y determinados condicionantes que sí pueden desencadenar de nuevo las crisis. bien. Hablando en sí de las cuestiones extra respiratorias, tenemos, por ejemplo, como les dije, el tabaquismo. Ujú, Después hay otra enfermedad que es el reflujo gastroesofágico. Los pacientes que presentan sobrepeso también tienen esta condición metabólica que desencadena los síntomas. Y el otro factor descrito es este que pregunta esta señora, que es el factor emocional. Ujú. ujú, Que por eso me tomé el tiempo en aclarar que no sería la causa en sí, pero sí está descrito que es un factor que puede desencadenar Ujú. síntomas al asma. Y ahí, por supuesto, hay que hacer la consulta con los estudios pertinentes para volver a retomar un tratamiento controlador. Gisela, mira cómo este mensaje que nos comparte, nos explica, de alguna manera integra todo lo que venías diciendo vos recién. En mi caso, dice Miriam, mi abuela materna tenía asma. Yo tuve la primera crisis a los 12 años. Pasé muy mal toda la adolescencia. La actividad física la tenía muy restringida. El peor ataque fue a la semana del parto de mi primera hija. Cuando tenía unos 25 años comencé a hacer sanación espiritual y los ataques se fueron espaciando, pero nunca fueron los cambios de clima, polen, polvo o algo así lo que me afectan. Es básicamente las situaciones estresantes o dolorosas. Por eso considero que es más psico que somático el asma que tengo. Creo que no contradice lo que decías vos, porque ella allí manifiesta tener a su abuela materna con el asma y de alguna manera está dando cuenta de estos desencadenantes de esta condición latente que es el asma, Gisela. Se nos fue Gisela, a ¿Estás ver, por ahí, sí? ahí está. Ay, ¿se ¿Escuchás? entrecorta? ¿Me escuchan bien? Sí, te Ya, ahora escuchamos te bien. escuchamos bien, sí. Ahora sí. A ver si vos nos Ah, escuchás. Ahí está. sí, escuché. Yo creo que obviamente cada paciente hay que puntualizarlo y Ujú, que teniendo en cuenta el signo guión, que es el episodio de obstrucción bronquial que genera tos, silbidos en el pecho y que se alivia con un broncodilatador, ese es como el signo guión que todos los pacientes tienen. Un- al ir a la consulta, nosotros realizamos varios estudios como para definir si es de tipo alérgico o no alérgico o qué factor está generando estos síntomas, eh, porque sobre todo, como les dije al principio, es algo que se trata y se controla. Y si hacemos un buen seguimiento y un buen tratamiento, todos estos síntomas se aminoran. Y sí, la cuestión emocional es un desencadenante, pero me permito decir que seguramente hubo algo más de base bien. que a lo mejor Se pasó con por alto. un seguimiento y sobre todo el tratamiento que no sé si sigue el siguiente mito, que vi varios dibujitos de el aerosol
Eso, directamente en la boca. el inhalador. Nosotros le Sí, llamamos el aparatito. Así le decíamos nosotros en casa. el aparatito. Claro, sí, es un inhalador de dosis medida, eh, que, bueno, es una de las formas de eh, ingresar medicación a la vía respiratoria. Un auxilio rápido era, ¿eh? Exacto. Entonces, siempre yo les explico a los pacientes que el tratamiento con los inhaladores es un tratamiento local. Significa que no hace falta que lo tomemos por boca para que nos haga efecto en el pulmón. Esos son los remedios de efecto sistémico. Y le hago siempre la comparación a los pacientes con la crema. A la crema yo me la pongo sobre la piel y automáticamente hace efecto ahí en ese lugar. Sí. Entonces, lo mismo la gota que nos ponemos en el ojo o la gota en el oído. Ujú. La forma de ingresar medicación a la vía aérea es inhalándola. Entonces tenemos las nebulizaciones, que es donde usamos el agua, que el nebulizador lo transforma en gota o en humito, que sería una gota muy chiquitita, y ahí mezclamos el remedio que vamos a inhalar. El otro sistema es el del inhalador o el aparatito, como dice Cristian, Ujú. que es el remedio mezclado con gas. Y después hay otro tipo de medicación que se inhala, que el remedio está mezclado en polvo seco, como si fuera un talquito. Ujú. Esas son las tres formas de ingresar medicación a la vía aérea. Y cada una tiene como su dispositivo para inhalarla. Si vamos a usar, como les dije, la gota o el agua mezclada con el remedio, necesitamos el nebulizador, que el nebulizador convierte el agua en humito y nosotros inhalamos eso. Y con respecto al inhalador, es muy importante y es algo que enseño cada día y en cada consulta y con pacientes que hace mucho que yo veo también, porque siempre hay que repasar y Ujú. repasar, es que el aerosol puede hacer directamente en la boca, sino que necesitamos de la aerocámara o el espaciador, porque si no mucha dosis del remedio queda en la vía aérea o en la boca, en la cavidad oral, y no llega al bronquio. Ah, Bien. Entonces, una forma de también ver que a lo mejor el tratamiento no funciona o los síntomas persisten es porque estamos haciendo con errores en la técnica inhalatoria la medicación. bien, como tenemos nuestra imagen, aquí le cuento a la gente en la pantalla, un hombre con el inhalador puesto en la boca, respirando profundo para que le ingrese por la boca. Le falta la aerocámara. Exactamente. Que hay distintas aerocámaras, hay un montón de modelos y variedades, y también según la edad del niño, eh, tienen máscaras o tienen boquilla, y los adultos tienen un espaciador más chiquitito también con boquilla para hacer el inhalador con el tubo espaciador. Bien, Perfecto. bien. Cuando hablamos de este especie de inhalador, es un poquito como cuando le ponen oxígeno. Sería esa Claro, mascarilla, la aerocámara es como la una máscara de mascarilla. un nebulizador con una extensión, por lo menos lo que yo sé, porque me ha pasado con mi hijo, Exacto. con una extensión y ahí sí va el El aparatito. aparatito. Claro, la aerocámara se compone de tubo espaciador y máscara. Bien, La máscara es como la del nebulizador y el tubo espaciador es lo que es lo que sería, se puede adicionar, inclusive los más grandecitos que pueden hacer bien la técnica y la secuencia de gatillar el disparo, inhalar, hacer una apnea, o sería aguantar el aire un ratito y después bien, exhalar. No hace falta la mascarita, pero sí el tubo espaciador. Bien, perfecto. bien. Esto sí hay que tener en cuenta la cantidad de veces, eso es muy importante, ¿no? Porque tampoco podemos hacer algo que esté sobre medicado porque es muy peligroso, Claro, ¿no? si no, no lo necesito, no hace falta. Exacto, sí, sí, sí. Por eso cada pediatra o cada neumonólogo conoce a su paciente, conoce las características
y nosotros en medicina le llamamos el fenotipo de asma, que sería clasificarlo según las características que tenga el paciente, el examen físico y los estudios médicos complementarios que usamos para clasificar el asma. En base a eso, cada uno elige el tratamiento y lo recomienda por lapsos, generalmente van de entre 3 a 6 meses, según la severidad del paciente, algunos necesitan más tiempo, menos tiempo, pero siempre es un tratamiento supervisado, controlado, y en la educación que hacemos en cada consulta, tratamos de, sobre todo, enseñarles el tratamiento de rescate, que sería en el caso que aparezca una crisis, y el tratamiento controlador, que esa es la palabra correcta que usamos, que es el que vamos a hacer para que todos estos síntomas se aminoren y tengamos buena calidad de vida, podamos hacer ejercicio y no usar por ahí medicación que muchas veces la gente se automedica, ya sea con el mismo aerosol de rescate o con otras medicaciones que no están recomendadas. Acá, si te parece, para ir cerrando, Gisela, hay una consulta que nos pasa Lorena, dice, ¿qué diferencia hay entre el asma y el EPOC? El asma es una enfermedad inflamatoria crónica de las vías aéreas, que el principal síntoma o la principal característica es la obstrucción que revierte con el broncodilatador. Bien. Generalmente viene de forma hereditaria y alérgica y se trata, ya sea para las crisis, como le dije, con rescate y, si no, con un tratamiento antiinflamatorio. Bien. En cambio, el EPOC, que el EPOC es una palabra que significa enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Es otra entidad, es otra enfermedad y no tiene el mismo significado en pediatría que en adultos. Ajá. Porque la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es lo que significa EPOC, en los adultos generalmente es la consecuencia del tabaquismo. Bien. Y tienen, dentro de esa sigla EPOC, tiene una entidad que es el enfisema pulmonar, la bronquitis crónica y justamente el asma que no se pudo controlar de niño, que esa es la principal consecuencia de no tratar bien el asma, porque esta inflamación que yo les expliqué desde el principio, cuando se hace crónica, termina obstruyendo el bronquio y ya cuando queremos hacer un inhalador, un broncodilatador, no conseguimos respuesta. Perfecto. Bien, y por último... No sé si se entiende. Sí, clarísimo. Perfecto. Y por último, hay un tratamiento que tiene que ver muchas veces con el uso de corticoide. Y eso, ¿qué riesgos tiene? Y eso, si está bien dosificado, colabora, ayuda durante un tiempo. Bueno, el corticoide es... yo siempre les explico que, como todo fármaco, el corticoide no es un remedio malo. Tiene amplios usos el corticoide y hasta el corticoide salva de la leucemia. Bien. Pero, según la patología y según el modo de uso, en las enfermedades alérgicas, obviamente que cuando estamos en una crisis o en una reacción alérgica, es el fármaco de elección. Auxilio. Pero siempre con la previa consulta con el médico, porque el uso indebido de los corticoides y sin una indicación médica precisa es el que da las reacciones adversas y los efectos adversos de este uso indiscriminado. Pero es el pilar del tratamiento para una crisis o para una reacción alérgica. O sea que tiene sus indicaciones, pero en sus justas dosis y en su justa medida y siempre supervisado por el médico. Excelente.
Gisela Arato, neumonóloga, pediatra, matrícula profesional 32101. Agradecerte este espacio que hemos compartido sobre este tema tan interesante. La verdad que sí, mitos y realidades sobre el asma. Muchísimas gracias, Gisela, por esta Bueno, comunicación y por esta predisposición con Radio María, ¿eh? no, un placer para mí, así que espero que haya sido de ayuda y no dejen de consultar al pediatra y al neumonólogo porque es una cuestión, como les dije, se trata, se controla y podemos hacer vida normal a pesar de tener asma. Así es. Perfecto. Gracias. Un Gracias, un cariño. abrazo.